La inserción de los objetos en la pintura pues tiene al menos 2 siglos donde se pueden encontrar como vestigios. Y es en el siglo XVII, en los Países Bajos, donde el género de la naturaleza muerta se funge como tal, se convierte en un motivo en sí y los recursos formales de la pintura empiezan a explorarse. Entonces, en esos cuadros el interés era la textura, la luz, las formas, y era algo que no se había hecho antes porque la pintura religiosa lo que hacía era demostrar o ilustrar la palabra de Dios. Entonces este cambio de ideología y de religión en la pintura hacen que se vuelquen los pintores hacia los objetos y hacia una visión un poco más personal e incluso sensual de la vida. Entonces, estos objetos a lo largo de 300 años llevan una consecución, llevan pues cambios ideológicos, hasta que llegamos como a nuestros días y los objetos con los que yo tengo como cierto cariño todavía pues, son juguetes, son como tazos y luchadores de plástico, Playmobil. Entonces meterlos estos dentro de los cuadros pues es una visión personal incluso autobiográfica y es un enrarecimiento de la pintura, un enrarecimiento de la propuesta. Bueno, háblanos como sobre el proceso, bueno, lo que hablábamos hace rato, sobre el método de creación de tus productos artísticos. Pues en realidad eh, yo pinto en las madrugadas, o sea, pinto cuando ya todos están dormidos, cuando no me distraen, no me piden que vaya por cualquier cosa o haga cualquier, pues no sé, que lave ropa, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de, de mandados. Entonces, mi hora de trabajo es entre las 11 de la noche y las 4 o 5 de la mañana. Es un horario como seguido. Y depende también de las piezas. Hay piezas que son de 2 o 3 sesiones y hay piezas que las dejo descansar. Hay piezas que pinto una sesión y luego hasta dentro de otra semana otra sesión y así, y así. O sea, no necesariamente todas tienen como el mismo tiempo de trabajo. ¿Y eso cómo lo vas decidiendo, como en cada pieza y así? Pues sí, eh, de repente, eh, o sea, tengo como, hay un conflicto en donde la imagen está bien realizada, o sea, cuando una imagen está bien realizada, ya sea en pintura o en fotografía o en grabado, en dibujo, o sea, cuando una pintura es como estéticamente agradable y cuando no, y como eso tiene que ver también con la solución pues sí, de la imagen. Entonces, como una solución un poco más rápida incluso puede ser más convincente que una más detallada y con más tratamientos y pues genera un espectro más amplio de la imagen y de su propia estética. O sea, no se encasilla en lo que es bello, ¿no? En ese sentido. Entonces esto está muy ligado a la neofiguración, como una pintura que es un poco más visceral y un poco más, pues sin tantos, ¿cómo se llama esto? Sin tantos referentes externos, o sea, es una pintura un poco como más única en ese sentido. Puede volver a tomar un auge porque pues, se ha perdido. De hecho, de por sí la configuración como que nunca tuvo tanto auge y a mí me interesa eso, o sea, como esos pintores, por ejemplo, Basquiat, Gilberto Aceves Navarro, tienen una visión muy personal de la pintura y se ven en sus piezas, ¿no? Se ve, a lo mejor hasta se ve su carácter, digo, no los conozco, pero es algo que me interesa, por ahí va la onda. Entonces mi pintura antes era un poco más pop, eran los colores planos y colores muy vivos. A lo mejor todavía se ven como los vestigios del pop, pero va hacia otro lado. Ok. Bueno, platícanos como sobre Delicatessen, que es como tu serie, ¿no? Última. ¿Dónde nació la idea y cómo elegiste el tema? Y bueno, ¿cómo integraste la serie? ¿Cómo decides como qué piezas van a ir?
Pues la serie de Delicatessen fue mi primera producción individual, ya como en forma. Y pues antes de pintar a lo mejor tienes que hacer un boceto conceptual de qué es lo que vas a meter en los cuadros. Entonces yo en ese tiempo estaba muy clavado con un álbum de Pink Floyd, el de Animals, y me gustaban mucho como los puercos, entonces pintaba puercos, ¿no? De todos lados. Y luego se me ocurrió hacer como la carne tal cual, ya que pintaba como el puerco, pues como en canal. Me dijeron que había una referencia histórica con Rembrandt, chequé a Rembrandt, chequé a Francis Bacon y hice una miniserie de 6 cuadros de variaciones del cuadro de Rembrandt, del Buey desollado. Y la consecución lógica era hacer naturaleza muerta, porque ese cuadro es una escena, está la res en canal, hay una chica atrás que espía al observador del cuadro, pero a mí me interesaba cómo nosotros pues consumimos la carne, porque en realidad ya no tenemos esas bodegas donde está el buey en canal y van cortando el pedazo que necesitan, sino que vas al supermercado y ya te venden los cortes de carne, ¿no? De cierta manera está un poco en abstracto el animal, o sea, ya no tiene la forma del animal, ¿no? Ya sabes que es el animal, pero ya no es explícito. Y bueno, en una serie de dibujos puse, haciendo collages, puse un pedazo de un corte de carne y se me ocurrió ponerle un soldado arriba. Entonces, esa conexión se me hizo un poco, a lo mejor fue ingenua, pero genera una impresión en el espectador un poco más fuerte, incluso más como intensa o más compleja, ¿no? A lo mejor de guerra o de beligerancia, de burla sí, como un contenido un poco más como un contexto político. Entonces, esa imagen ya la desarrollé con otros cuadros. Y hay un cuadro base que se llama El triunfo de la escuela de Nueva York, de un pintor que se llama Mark Tansey, en donde se ven dos ejércitos confrontados y los generales de cada ejército firmando una carta de rendición. Es un cuadro que está encriptado porque los que están pintados con los uniformes de la Primera Guerra Mundial son los pintores franceses, bueno, como la primera ola de pintores modernos. Está Picasso, está Matisse, están pues Marcel Duchamp. Del otro lado están los pintores de la segunda ola como del arte moderno. Está Pollock, está Hans Hofmann, está Rothko, y sus cabecillas intelectuales o los generales que están firmando la carta de rendición es Clement Greenberg y André Breton. Entonces es como la batuta del arte pasa pues sí, de Europa a América, ¿no? En ese sentido, que los personajes hayan sido soldados me dio como una pauta para desarrollarlo en las piezas siguientes. ¿Hacia qué público va dirigida tu obra? Pues es un público un poco, pues es pintura para pintores, o sea, hay citas que solo la entiende gente que está volcada en ese ámbito. Las lecturas que se le puede dar son varias, o sea, no necesariamente tiene que ser ese público, pero a lo mejor es un tanto como vanidad y autosatisfacción, con que a mí me funcionen mis piezas me es suficiente. ¿Cómo ha sido tu experiencia en las exposiciones que has dado respecto al público asistente? ¿Qué público te parece que ha ido? Pues en la mayoría es un público estudiantil, un público que se está formando. Y pues verlo como las exposiciones o las inauguraciones, asistir a ellas es todo un problema como social, que
inclusive puede ser como desarrollado o investigado, porque en realidad las piezas ya no fungen, ya no son como el principal motivo de reunión, ¿no? O sea, sí es como la exposición, pero solo son como la ambientación de una plática más casual o de otra onda, ¿no? O sea, no la gente va a las inauguraciones a ver las piezas, ¿no? Va a ver a quién se encuentra y va a otras cosas. Entonces, es curioso cómo tú vuelcas tu trabajo por 2 años en generar una serie y el día de la inauguración las piezas son como lo que menos se ve, ¿no? O sea, es como, sí hablan de ellas, pero es algo que genera una ambientación, a lo mejor como, sí, una ambientación, digamos, artística para otro tipo de cuestiones. Y por ejemplo, entonces ahí no has recibido realmente como comentarios del público, o sea, bueno, me dices que la mayoría son como estudiantes y de artes, ¿no? Ujú. Pero así, por ejemplo, ¿qué comentarios has recibido, no sé, de tu familia que tal vez no está tan involucrada, que no, tal vez no estudia artes o de personas que no es un público especializado en el arte? Pues ese tipo de público, justamente porque no es especializado, sus juicios son sobre todo de parecido, ¿no? Entonces, que tanto se parece a la carne o que también está, que no te salgas como del contorno, ese tipo de cuestiones. Entonces, en ese sentido, la gente pues dice que está bien, que está bonito, que está agradable. Es, sí, esas son como las reacciones que más me dan. Y del público que sí está más especializado. Encuentran un sentido más irónico y encuentran que las piezas, o sea, ya que el género es naturaleza muerta, se está hablando de pintura con pintura, o sea, es algo un poco tautológico, pero es algo, a lo mejor es un peso todavía como académico de haberlo aprendido en la universidad, pero es un punto de partida que me va a llevar a desarrollar otras cuestiones. Mm, Bueno, ¿qué personas, bueno, ya me dijiste más o menos, pero qué personas podrían rechazar o no entender tus obras? O sea, sí ha habido personas que te han dicho como esto no me gusta. Pues a la, no, o sea, a lo mejor así en persona no me lo han dicho. Este, pues no me ha pasado, Mm, no me ha pasado. A lo mejor tiene que ver que en el tipo de convocatorias que yo me meto, pues son justamente de pintura, ¿no? Entonces, de cierta manera, sí hay como una lectura plástica. No es necesariamente que me meta a otro tipo de espacios donde a lo mejor no, pues no es bienvenido a mi trabajo y ni siquiera tendría por qué aplicar, ¿no? ujú. Porque pues hay espacio para todos. Lamentablemente, pues la pintura se está como, eh, pues le han quitado un poco de peso en los museos, se le han dado pauta a otras pues tendencias o a lo mejor, sí, pues sí, como tendencias de obra un poco más, no sé, in, pero pues yo estoy como en lo mío y con las personas con las que me muevo, pues como estamos en el mismo canal, buscamos ese tipo de convocatorias donde sí hay apertura para la pintura, ¿no? Pero entonces, ¿crees que tu pintura, o sea, que estás como inserto en el arte actual? O de repente te sientes como fuera por ser pintura? Mm, ¿O no te interesa? sí me interesa, no sé si esté dentro como del arte actual, o sea, digo, estar como en 2, 3 concursos no te hace estar en nada, ¿no? O sea, incluso las selecciones de las piezas, tú, no sé, apuestas por una pieza y en realidad te queda otra pieza que no habías pensado que podía quedar, ¿no? O sea, es como algo chistoso. Entonces, sí, yo siento que tengo ese concepto como de contemporáneo, de pintura contemporánea, está mal aplicado porque necesitas que sea contemporáneo, o sea, todos somos contemporáneos ahorita, ¿no? Está como mal entendido. Entonces sí, mi pintura es contemporánea en ese sentido, pero también es contemporánea a otros chicos de la escuela que hacen arte conceptual, ¿no? Entonces, este, a lo mejor tiene que ver un poco más con esos colores que son fluorescentes o muy estridentes
que es un vestigio a lo mejor de los 90 y de esta cultura como de tianguis incluso, que es como con mucha información, ¿no? Es recargada. Y hay varias personas que trabajan sobre eso, ¿no? En ese sentido sí podría con, como, como pensarse como una nueva vertiente, o sí, una vertiente como que se puede explorar sin decir que es contemporáneo. Bueno, entonces con todo esto, ¿crees que sea necesario algún tipo de educación artística para el comprendimiento de tus piezas? Sí, sí. Pues yo creo que es necesario una sensibilización estética para todas las personas, ¿no? Pero pues no hay, a lo mejor no hay presupuesto y no hay como un interés por desarrollar eso, ¿no? Porque pues un albañil que gana 50 pesos el domingo no lo va a utilizar para ir a un museo que cuesta eso, ¿no? Bueno, los museos son gratis el domingo, pero pues no, o sea, no hay cabida en ese sentido para ciertas personas. Entonces, es lamentable eso. Yo trabajé como haciendo mi servicio social en el Museo de Arte Moderno y dando talleres para niños. Entonces, ahí está interesante pues generar como un criterio estético, por más pequeño que sea para los pequeños, porque pues, son los siguientes consumidores de museos o de piezas. Entonces, a lo mejor ya hay como muchas generaciones que ya no se puede hacer nada con ellas, pero las generaciones venideras pueden entender un poco más pues cómo funciona pues la actividad cultural del país. Entonces, ¿crees que si hubiera como más educación desde, digamos, desde primaria, sería como impulsaría más la cultura y el arte en general, Claro, ¿no? claro que sí. Aunque no estudiaran arte como Sí, no, o sea, profesión. no necesariamente tiene que ser una profesión, pero pues sí es una parte que yo creo que es fundamental para el desarrollo humano. ¿Y qué conocimientos básicos crees que se deberían tener para poder analizar una obra pictórica, por ejemplo? Conocimientos básicos. Pues cuando, los conocimientos que la gente tiene que no está como estudiado, sí, que no está como en esta onda, es mucho como del color y de la forma, ¿no? O sea, de que son formas reconocibles. Si la gente reconoce, no sé, un jarro, se puede identificar con el jarro, pero si está pintado de otra manera no es posible, ¿no? Incluso no les pasa por la cabeza que pueda ser un jarro. Entonces, son los entendimientos como el de forma o el de color, son los primeros que tiene la gente, pero pues hay otros, ¿no? Por ejemplo, la composición, ese conocimiento incluso dentro de la escuela de arte, pues es difícil, no todos tienen como esa noción de composición. A lo mejor mi noción de composición tiene que ver más con la pintura barroca que con la pintura que se hizo después de la fotografía, porque la fotografía lo que hizo es generar un primer plano, generar objetos pues muy pesados. Entonces ya no se da una lectura del cuadro pues un poco más espacial, ¿no? Un poco más, aparte de, bueno, es espacial, pero no hay que olvidar que es una representación, o sea que es algo, es una ilusión. Entonces sí puede haber un espacio dentro, un espacio tridimensional dentro de la bidimensionalidad. Entonces esta composición se ha perdido. Muy poca gente puede en realidad leer como por ahí las piezas y se van más como por el parecido, ¿no? Por la forma, por los colores, ¿no? La gente, porque en realidad toda la gente tiene un color preferido, ¿no? Entonces, ahí esta me gusta por verde. Ya. Claro. Mm, bueno, así, sin esta educación, ¿para qué grupos crees que sería como más fácil aún así entender un poco más tu pintura? O sea, como tendría que ver con la edad o con el sexo o con la ocupación de las personas o qué opinas? Pues a lo mejor, hoy no sé, está, me agarras ahí como en curva.
Yo quisiera pensar que sí tendría que ver como con la edad, Ujú. porque pues entre más pequeño eres tienes menos prejuicios, ¿no? De regarla. Entonces la gente, pues, puedes decir lo que sea. Siento que tengo como un poco la influencia pues de la ciudad, ¿no? Del transitar urbano y de los stickers, eh, los stencils y los grafitis. Entonces, en ese sentido, pues la juventud es como la más apta para entender las piezas, o la más, bueno, a lo mejor no la más apta, pero la que se podría ver un poco más interesada. Entonces, de cierta manera, la gente que es muchísimo más grande tiende a ver las piezas, o no, a concebir sus piezas o sus gustos con colores un poco más apagados o menos saturados, ¿no? Entonces ahorita a lo mejor sí, pues acabo de salir de la universidad y están como muy saturados y tiene que ver con pues que estoy chavo, ¿no? O sea, que están un poco, pues sí, como, ¿cómo decirlo? Sí, o sea, está saturado porque busco un contraste, un alto contraste, ¿no? Y a lo mejor después en realidad busca el matiz, ¿no? O sea, la diferencia en un espectro más pequeño. Y bueno, ¿qué técnicas utilizas? Pues utilizo, sobre todo es acrílico y óleo en pintura. Pues eso es como la base. Pero me gusta mucho hacer collage, hacer, pegarle de todo. Bueno, no de todo, ¿no? O sea, buscar con etiquetas o envolturas o periódicos. O sea, ese tipo de onda un poco más, a lo mejor tradicional con el collage, ¿no? Porque pues hay gente que mete cabras o mete gallos dentro de las piezas, ¿no? O sea, es pensar el objeto como el objeto tridimensional, cómo pasarlo a la dimensión conservando su tridimensionalidad. Ese es un pensamiento del collage muchísimo más complejo que si solo son como superficies, ¿no? Que se contraponen. Entonces, es lo que utilizo más en el proceso del collage y en la pintura acrílico y en la sobre tela. Serigrafía también meto en las pinturas. Ok. Bueno, terminaste Delicatessen. Bueno, ahorita ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué sigue después de Delicatessen? Es como tu última serie, ¿no? O Ajá. sea, como, ¿qué es lo que presentarías para una próxima exposición, por ejemplo? Pues lo que sucedió en Delicatessen es que era muchísimo más, o sea, era la disposición de la carne con los soldaditos arriba, luchadores, donde no había más, pues, era como un juego, pues un espectro más corto y formal. Ahora, lo que me interesó terminando la serie es que, bueno, mucha gente decía, ¿y los muñequitos qué? O sea, como que está raro que estén dentro de la carne. Eh, entonces, ahorita lo que estoy desarrollando es la escena con los personajes, con los juguetes. O sea, ya dejar de lado totalmente la carne, quitarla. Y este juego que tenía de objeto y de personaje, seguirlo con los muñecos. Y bueno, me faltó esta. ¿Quién ha comprado o quién crees que compraría tus pinturas? Pues, hoy no sé quién compraría mis pinturas. Porque, o sea, hay gente que dice que sí, que están muy padres, pero en realidad, como no hay como una conciencia no hay una conciencia del trabajo que tienen las piezas, de, del trabajo, o sea, técnico y aparte conceptual y de investigación, Claro. pues se menosprecia de cierta manera, ¿no? Entonces, sí tienen como a lo mejor, pues, so- como resonancia en el público, dicen está padre, pero nadie se anima a adquirir las piezas, ¿no? A lo mejor tengo un pensamiento un tanto romántico, pero pues si a alguien sí le gusta mucho la pieza, no es necesariamente que tenga que pagar ese precio, ¿no? O sea, si en realidad te gusta mucho la pieza, pues se puede llegar a un acuerdo, pues
que beneficia a los dos, ¿no? No tienes por qué dar como pues pagar la millonada, ¿no? Por algo que en realidad te gusta, ¿no? Bueno, Hugo, ¿algo más que quieras agregar? Algo más que quiera agregar. Pues invitar a los que vean esto a mirar, porque hay un filósofo, hoy se me fue el nombre, no, los voy a tener que buscar. Bueno, pero es un filósofo moderno que le gusta mucho la pintura, entonces dice que hay que darse el tiempo para mirar como si fuera un mandamiento. Y a lo mejor la vida no nos va a parecer, la vida no se va a pausar, pero nos va a parecer más larga la existencia. Entonces es como un pensamiento, pues está bonito, pues, o sea, pensar así la mirada, porque tenemos mucho tiempo en la calle, o sea, mucho tiempo en el transitar, pero no estamos mirando, ¿no? O a lo mejor ya no queremos mirar todo lo que sucede. Pero pues en toda esa vorágine de sucesos y de imágenes y de caos, pues hay pautas para encontrar armonía en ese caos, ¿no? Entonces es a lo que los invito a mirar.